Bienvenidos a un nuevo episodio de Revista Científica IQ Podcast. Soy Vania y hoy exploramos cómo se forman los músicos en Bolivia. ¿Es la academia un reflejo de nuestra riqueza cultural? Para responder esto nos acompaña el licenciado Daniel Bravo, investigador de la Universidad Mayor de San Simón, quien analizó a fondo quiénes son y qué esperan los nuevos aspirantes a músicos. Licenciado Daniel, bienvenido. Tu estudio surge en un momento clave, una transformación curricular en la Universidad Mayor de San Simón. La primera pregunta es, ¿por qué era urgente mirar las cartas de postulación de estos jóvenes antes de cambiar los planes de estudio? Primeramente, muchísimas gracias por brindarme este espacio y quisiera como que añadir algo, ¿no? Comentar algo. Sí, la transformación curricular se viene gestando ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Esas cartas estaban reposando, si no me equivoco, en la unidad educativa, ¿sí? Y bueno, el Instituto de Investigación nos exige el escribir un artículo científico, ¿sí? Que puede ser parte del proceso de la investigación que estamos haciendo acá o aparte, ¿no? Entonces, claro, nosotros desde la licenciatura, del programa de licenciatura en música, vimos súper importante revisar estas cartas porque esas cartas tenían información importante, ¿no? Uno, de qué colegios vienen, ¿sí? Dos, cuáles son sus aspiraciones y sus proyecciones de ingresar o que esperan al ingresar a la carrera, ¿no? O pasando por la carrera de música, ¿no? Y cuáles eran sus intereses, vamos a decirlos así, estilísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dicen qué instrumento tocan, si sus gustos son folclóricos, si es rock nacionalista, si es rock, ¿sí? Si vienen del mundo clásico, si vienen de otros escenarios, ¿no? Entonces, claro, es una información bastante clave que puede dilucidar un poco hacia dónde puede ir la transformación curricular. Ya la transformación curricular iba avanzando, pero esta información fue un punto clave para la lucha de ciertas hipótesis que se tenían, ¿no? Básicamente eso. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que Mancésped y Laredo no nos daban suficientes estudiantes, pero hay que tener una información, hay que tener una database que diga, mira, esto es real. Claro, lo sabíamos por un manejo empírico de la información, pero quedó reflejado en datos, ¿no? Si ustedes revisan los artículos se darán cuenta que hay muchísimas personas que vienen con un alto interés en estudiar guitarra, ¿sí? Que ese es el mayor instrumento que marca, ¿no? Personas que vienen de las prácticas, de estas prácticas musicales aquí en Bolivia que se heredan de la guerra del Chaco, ¿no? Que es las bandas de guerra, muchísimos instrumentistas y jóvenes y vienen de ahí, ¿no? Entonces, claro, eso reafirma un poco el para qué está hecha la licenciatura de música y para quién, ¿no? Y cuál es el fin de esta licenciatura en música, ¿no? Porque nosotros teníamos y todavía seguimos teniendo una malla curricular que es eurocentrista, ¿no? Que no está contextualizada al fenómeno cultural musical boliviano, que se resume en mucha música folclórica nacionalista, mucha música nativa, ¿sí? Y muchos jóvenes que vienen también del género de la cumbia, ¿sí? Entonces, ¿para quiénes estamos haciendo nuestra carrera de música? No es destruir la tradición centroeuropea, sino reivindicar también, yo digo, lo nuestro, ¿no? Porque como extranjero me posiciono en un ambiente boliviano. Lo nuestro es lo latinoamericano, ¿sí? En los datos vemos una juventud muy activa, pero hay una cifra que salta a la vista, la disparidad de género. ¿A qué crees que se debe esta mayoría masculina en las postulaciones y qué nos dice esto sobre el acceso a la carrera? Bueno, mira,
Primeramente, los datos te pueden decir algo en concreto, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos? Los datos nos pueden dar a entender que hay una población mayoritaria de hombres que quiere ser músico, simplemente, ¿no? Y hay una minoría de mujeres que optan ¿cómo se llama? A ser músico, ¿no? Esa sería la respuesta más grosera, más arbitraria y más sonsa que te puedo decir, ¿no? Así interpretando los datos a simple vista, ¿no? Pero sería un poco ingrato responder eso, ¿no? Tendríamos que nosotros hacer un estudio nuevamente para ver cuáles son las aspiraciones de este grupo femenino, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, el oficio de músico siempre ha sido ¿cómo se llama? Un oficio patriarcal, por ejemplo. En la segunda mitad del siglo XX existen grandes representantes, por decirte un ejemplo, de la música electrónica en sus inicios, ¿sí? Pero hay un programa que se llama Hermanas con Transistores, ¿no? Es decir, Sister with the Transistors. Y es la historia de todas las mujeres que estuvieron en el desarrollo de la música electrónica, electronique alemana, de la música concreta francesa. Entonces te das cuenta quiénes son los que figuran en la historia de la música occidental y Latinoamérica. Te das cuenta que los que figuran en la historia de la música son puros hombres. Entonces, claro, ahí hay un patriarcado histórico en donde la mujer queda, digamos que apartada, ¿no? Como representante de la historia de la música, ¿no? Yo les recomiendo que vean este documental porque lamentablemente son, como te dije, todas las mujeres que participaron en el desarrollo de la música electrónica. Te puedo buscar un libro que tengo en mi casa que se llama Música del siglo XX. Ahorita no recuerdo cuál es el autor, pero en todo el libro no hay ni siquiera una mujer reflejada en la historia de la música electrónica. Entonces, claro, cuando tú te pones a ver qué sucede, ¿no? Beethoven, Mozart, Bach, ¿sí? Cuando tú dices Simón Bolívar, Sucre, ¿qué otro representante? San Martín, ¿no? Entonces te das cuenta que siempre son figuras masculinas, ¿no? Hay que seguir debatiendo de por qué históricamente las mujeres han quedado relegadas. Te digo, cultura machista de que el músico es hombre, que la mujer no puede, que la mujer pertenece a un ámbito del hogar, son temas que se siguen debatiendo hoy en día, ¿no? Entonces, claro, también tenemos esa referencia. Pudiésemos preguntar si a lo mejor hay un prejuicio de la familia de que una joven se enrumbe en el camino de ser una música artística, ¿no? Eso es lo que tendríamos que investigar y que en concreto no te puedo responder, pero la historia es muy clara. Algo sorprendente es que el 27% de los postulantes son autodidácticas, superando incluso a institutos tradicionales como el Conservatorio Milán o el Instituto Laredo. ¿Cómo desafía esta realidad al modelo clásico de enseñanza conservatorial? No, primeramente me encanta tu pregunta, ¿no? Porque es algo que yo he debatido varias veces, ¿no? Yo lo tomo de ejemplo por mi país, ¿sí? A partir de los años 60 en Venezuela se funda el sistema de orquesta, ¿sí? Juveniles e infantiles, ¿no? Y es el primer paso para masificar el acceso a la educación musical, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando no hay suficientes instituciones y si el acceso no está a la mano por cuestiones económicas, pues tú te las haces, ¿no? Y de ahí es que surge el músico empírico.
alguien que tiene interés en introducirse en la música, pero que no tiene los recursos para ir a una academia privada o pública como la Mancésped o el Laredo, ¿no? Donde el ingreso es muy mínimo, ¿no? ¿Cuántas personas pueden acceder al Laredo y a la Mancésped o al otro instituto que se llama Franklin Anaya? Eso no quiere decir que el desarrollo de un profesional músico tiene que ser en estos escenarios, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en Bolivia la enseñanza de los instrumentos nativos se da por una experiencia de aprendizaje comunitaria, ¿sí? Esto referenciando al doctor Pablo Pérez, que ha hecho investigaciones sobre esto, que él dice no hay un maestro y un aprendiz, sino que la gente va aprendiendo en un hecho comunitario, ¿sí? Entonces, no es tan empírico, ¿sí? Empírico puede ser un objeto o un concepto occidentalizado, pero un estudio que hice hace 3 años, quizás 4 años, ahí concluyo, ¿sí?, que la enseñanza de la música en Bolivia se da por transmisión auditiva y oral y de práctica comunitaria, ¿no? Mayormente, lo que quiere decir que hay una mínima población que es la que accede a estas instituciones como el Laredo y con la Mancésped, ¿no? Entonces, claro, visto esto, yo concluyo que no ha habido un proceso de democratización del acceso a la educación musical como lo hay en mi país, ¿no? Entonces, claro, las personas que nosotros vemos que tienen el interés de ingresar a la carrera de música no vienen de estos escenarios privilegiados, o no vamos a decir privilegiados, la suerte, ¿sí?, de no haber tenido la suerte de entrar al Laredo y a la Mancésped, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy crítico del Laredo. El Laredo se convirtió en una institución endogámica, ¿sí? No sé si saben qué son instituciones endogámicas, pero vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Tienes los padres, los hijos que van ingresando al Laredo porque vienen de una tradición que la abuelita, el tío, la tía, la mamá, todos han ingresado al Laredo, ¿no? Ahí hay un sistema de corrupción de ingreso, ¿no? Yo sé que esto no va a llegar a muchos medios de comunicación, pero esa es la realidad, ¿no? Eso es una institución endogámica y yo lo he denunciado en varias veces. Entonces, claro, la gente que va a ingresar acá no viene de una educación formalizada, académica, institucionalizada, de tradición escrita como partitura. Entonces, claro, se encuentran con unos escenarios imposibles, porque para ingresar a la carrera de música antes tenías que leer partitura. Aún se espera que las personas que ingresen a la carrera de música lean partitura. Pero ¿qué pasa con esa persona que es un fenómeno del charango pero que no lee partitura? La institución lo va a marginar, o sea, lo va a descartar. Yo digo, señores, aquí vienen personas que tocan mejor charango de lo que ellos pueden tocar sus violines o yo el piano o componer. Entonces no podemos discriminar a una persona que tenga un talento tan gigantesco pero que lamentablemente no accedió a estas instituciones demagógicas, ¿cómo fue que dije? Endogámicas, inclusive que sus ingresos están muy mal diseñados. Unos filtros. Aquí hay que masificar la educación musical formal. El estudio menciona que los aspirantes vienen de bandas de bronce, cumbia, rock y folclore. ¿Cómo conviven estos géneros populares con una malla curricular que, según tu análisis, todavía tiene una fuerte influencia eurocentrista? Mira, poco a poco se han dado cambios, ¿sí? Aunque la malla curricular, la que se diseñó
está en proceso para ya aplicarse, incorporarse y todo eso que tiene que pasar por unos procesos administrativos específicos, ¿sí? Se diseñaron ensambles, ¿sí? Antes había una materia troncal que era de primero a sexto semestre, no sé si me estoy equivocando, que era la práctica orquestal, ¿sí? Y claro, esa materia fue diseñada troncal durante todos los semestres como una orquesta sinfónica, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa si viene un músico cuyo instrumento no es sinfónico? ¿Sí? Hay que descartarlo, ¿sí? Entonces se decidió suplantar esa materia por la materia de ensamble. Y en estos ensambles ellos se pueden constituir con diferentes instrumentos. El repertorio no es impositivo, o sea, no estamos diciendo tú tienes que hacer cumbia, tú tienes que hacer rock, tú tienes que hacer folclore nacionalista, ¿no? Sino que obviamente que con un proceso metodológico de enseñanza el docente debería o tiene que elegir un repertorio para que se desarrolle eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere hacer un músico? Sí, bien, un músico quiere tocar, ¿no? Pero lo ideal es que ellos, a partir de un proceso investigativo, ellos tengan un producto artístico, ¿no? Antes teníamos el problema de cómo interactuaban estos músicos con la malla curricular actual, pero se ha resuelto de esa forma, ¿no? Porque es que no se puede discriminar a nadie por sus gustos musicales, ¿no? Yo te digo una cosa, poniendo de ejemplo, el análisis de las letras del trap y del reggaetón y del rap se los dejamos a los moralistas y a los lingüistas para que ellos analicen todo este tema que tienen que ver con el uso y práctica del lenguaje, ¿no? Pero el fenómeno musical y sonoro responde a un fenómeno musical que no debería ser discriminado, ¿no? Por ejemplo, el funky en Brasil, que es este género que nace de las favelas, ¿no? Entonces yo creo que ninguna práctica artística debería ser marginada, siempre y cuando su letra no esté en detrimento ni de la mujer, ni del hombre, ni de la niñez, ni nada de eso. La guitarra y el piano lideran las preferencias. ¿Estas habilidades musicales coinciden con lo que el mercado laboral boliviano está demandando hoy en día? Mira, yo no sé si serían habilidades, ¿sí? Pero si tú te pones a ver cuál es el género más próximo a nosotros y cuáles son sus instrumentos, ¿sí? Uno de los grandes formatos así más populares es el formato de los Beatles, ¿sí? 2 guitarras, un bajo, un teclado y una batería. Sí, claro, eso es lo que los changos, eso es lo que los jóvenes ven, ¿sí? Yo creo que por eso se sienten bastante identificados con tocar guitarra y con tocar piano. Digamos que serían los instrumentos más populares, ¿no? Bien sea guitarra acústica o guitarra eléctrica. O sea, ¿quién de nosotros no hubiese querido tocar una guitarra eléctrica? Yo la toqué, ¿sí? Y en mi adolescencia fue el instrumento que más me llamó la atención, pero más adelante me fui por otros caminos. Esas elecciones, créeme que son por las popularidades de estos instrumentos, ¿no? Y los de banda de guerra, que son como el instrumento que más ingresa, que son vientos de bronce, también llamados vientos metales, también es porque se desarrollan en las escuelas. Muchos aspirantes sueñan con becas internacionales, producción musical y docencia. ¿Está la universidad preparada para ofrecer esta formación técnica y tecnológica que estos jóvenes buscan? Mira, nuestra malla curricular, que es más que una malla curricular, es una transformación curricular, es muchísimo más que un diseño curricular, tiene 3 áreas, ¿no? Déjame ver si las recuerdo, que es el Sapiens, el Ludens, y el TechNet. Ahorita no me recuerdo, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen una práctica muy creativa, tienen una práctica técnica muy instrumental y tienen una área de investigación. La área de investigación también se articula con la educación musical. Tienen que haber materias. Muchísimos músicos terminamos dando
clases y combinando el performance de dar conciertos y clases. Tienen que tener materia para dar clases, ¿no? Y tienen un proceso creativo que termina con unas materias tecnológicas. Los jóvenes de hoy en día quieren grabar, quieren procesar audio, quieren manejar todo, saber ecualizar, saber hacer una pista, ¿no? Entonces todo eso se está enrumbando, todo eso va a tener la nueva malla curricular como materias de producción musical, música para cine, artes escénicas, ¿sí? En la malla tenemos informática aplicada a la música. Eso va a continuar. Licenciado Daniel, para cerrar, si tuvieras que definir el nuevo perfil del músico boliviano que ingresa a la universidad, ¿cuál sería y qué es lo más urgente que la academia debe cambiar para no decepcionarlos? Bueno, ahí creo que me acabas de aplazar, ¿no? Porque el perfil ya está construido, ¿no? Pero lo que queremos es un músico, ¿sí? De contexto. O sea, un músico que esté contextualizado en su ambiente, ¿no? En su escenario. Un músico que investigue, ¿sí? Que piense, que cree y que sea sensible ante su contexto social, ¿no? El de nosotros, Cochabamba, Bolivia, ¿no? Eso. Gracias, licenciado Daniel, por acompañarnos y por darnos luces sobre esta transformación musical en Bolivia. A nuestra audiencia, sigan el próximo episodio de la revista IQ para más ciencia con identidad. Hasta la próxima. Gracias, licenciado Daniel, por acompañarnos y por darnos luces sobre esta transformación musical en Bolivia. A nuestra audiencia, sigan el próximo episodio de la revista IQ para más ciencia con identidad. Hasta la próxima.